Hola a todos, mi nombre es Michelle y me da mucho gusto que me acompañen en esta exposición. En esta ocasión, revisaremos de manera extensa los sistemas jurídicos contemporáneos que hemos abordado a lo largo de la asignatura. Les invito a que me escuchen con atención, ya que cada uno de estos sistemas refleja la historia, la cultura y la forma de entender la justicia en distintas sociedades. Comencemos. Nociones generales de los sistemas jurídicos contemporáneos. Lo primero que debemos saber es qué significa hablar de un sistema jurídico contemporáneo. En términos simples, consiste en el conjunto de normas, instituciones, principios y procedimientos que un país adopta para regular la convivencia social. Dicho de otra forma, es el marco legal que orienta cómo vivimos en comunidad y cómo resolvemos conflictos. Un ejemplo sencillo de este punto es la constitución de un Estado moderno, donde se definen los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, los derechos fundamentales de la población y la forma en que se crean y aplican las leyes. Esto es una pieza clave en casi todos los sistemas jurídicos actuales. Siguiente punto. Es importante reconocer que cada nación adapta su sistema jurídico a su propia experiencia histórica. Algunas se basan en la codificación de leyes escritas, otras se apoyan en la jurisprudencia de los tribunales, mientras que en ciertos casos la religión o la ideología política son el fundamento. La tradición romana, historia y familia neorrománica. Pasemos al segundo tema. El derecho romano nació en la antigua Roma y evolucionó durante siglos a través de diversos periodos, monárquico, republicano e imperial. Uno de sus logros más destacados fue la compilación de normas conocida como Corpus Juris Civilis, realizada bajo el emperador Justiniano, que sirvió como base para la enseñanza y la práctica legal en Europa durante la Edad Media y el Renacimiento. Con el tiempo, esa tradición romana se fusionó con la influencia del derecho canónico, propio de la Iglesia, y con costumbres locales, dando lugar a la familia neorrománica o romano-germánica. En la actualidad, muchos países de Europa continental y América Latina siguen esta línea, caracterizada por la existencia de códigos, como el Código Civil o el Código Penal, que presentan las normas de forma ordenada. Un ejemplo de esta familia lo vemos en los códigos civiles de países como Francia o México, inspirados en gran medida en los principios romanos de la propiedad, las obligaciones y los contratos. Así, la herencia de Roma sigue viva hoy en la organización de estos ordenamientos. El Common Law o derecho anglosajón. El siguiente tema es el Common Law o derecho anglosajón. Surgió en Inglaterra tras la conquista normanda, donde los jueces comenzaron a crear precedentes que se convirtieron en reglas obligatorias para casos futuros similares. Este principio se conoce como stare decisis y es uno de los pilares fundamentales del Common Law. A diferencia de la tradición neorrománica, aquí no se cuenta con grandes códigos que regulen cada aspecto de la vida. En su lugar, se confía en las resoluciones de los tribunales, las cuales establecen lineamientos que todos los jueces deben seguir. Como ejemplo, podemos mencionar la manera en que Inglaterra regula la responsabilidad civil a través de decisiones históricas emitidas por sus cortes superiores. Esas sentencias se convierten en referentes para posteriores litigios, creando así una jurisprudencia que poco a poco va formando un cuerpo jurídico sólido, el sistema jurídico de los Estados Unidos de América. Ahora bien, el sistema estadounidense comparte su origen con el Common Law inglés, pero desarrolló particularidades propias tras la independencia. Este modelo se basa en el federalismo, por lo que coexisten un gobierno nacional y múltiples gobiernos estatales, cada uno con su constitución y legislaciones. Lo característico de Estados Unidos es la gran relevancia del principio de Judicial Review, que permite a la Suprema Corte declarar inconstitucionales las leyes que no se ajusten a la Carta Magna. Otro rasgo distintivo es la figura del jurado, el cual participa en muchos procesos judiciales, tanto penales como civiles. Como ejemplo, podemos citar el caso histórico Marbury vs. Madison, que estableció el precedente para la revisión judicial. A raíz de esa sentencia, la Corte Suprema puede invalidar cualquier ley que contraríe la Constitución Federal, reforzando el equilibrio de poderes y la protección de los derechos individuales.
los sistemas religiosos. Siguiendo con nuestra exposición, abordaremos ahora los sistemas religiosos. Estos se caracterizan por fundamentar sus normas en fuentes sagradas o doctrinas de fe, fusionando la moral religiosa con el ámbito jurídico. Algunos ejemplos relevantes son el derecho islámico o Sharia, basado en el Corán y la Sunna, complementado con el Ijma, consenso de eruditos, y el Qiyas, razonamiento analógico. En países como Arabia Saudita, la Sharia regula tanto lo penal como lo civil, con la idea de que la ley divina guíe la conducta y el orden social. El derecho canónico, propio de la Iglesia Católica, que se usa sobre todo para regular cuestiones internas de la institución y aspectos sacramentales, como el matrimonio religioso y la organización eclesiástica. El derecho judío, halajá, anclado en la Torá y el Talmud, empleado por las comunidades judías observantes. En Israel, por ejemplo, existen tribunales rabínicos con competencia en asuntos familiares. Con estos sistemas se ve la influencia decisiva de la espiritualidad y la fe en la legislación, dando lugar a modelos con una fuerte vinculación entre lo divino y lo terrenal. Los sistemas socialistas. Avancemos al siguiente tema: los sistemas socialistas. Estos surgieron a raíz de la Revolución Rusa de 1917, cuando se planteó un modelo económico y político basado en la propiedad colectiva de los medios de producción y la desaparición de las clases sociales. En un sistema socialista, el Estado suele acaparar las funciones productivas y de distribución, y el derecho se concibe como una herramienta para consolidar el orden social que promueve el partido gobernante. Un ejemplo lo encontramos en Cuba, donde tras la Revolución de 1959 se instauró un régimen que nacionalizó la industria y la tierra, dirigiendo la economía a través de planes centrales. Con el paso de los años, varios países que adoptaron el socialismo han realizado reformas que combinan elementos de mercado con la planificación estatal. Aún así, en estos lugares se mantienen trazos de la ideología socialista, como la prioridad de los intereses colectivos sobre los individuales. Los sistemas mixtos. Ahora hablemos de los sistemas mixtos. Se denominan así porque en su estructura legal se conjugan elementos de diferentes tradiciones, ya sea por la historia colonial, el pluralismo cultural o la necesidad de conciliar visiones diversas. Un caso emblemático es Quebec, en Canadá, donde se aplica un código civil de inspiración francesa, romano-germánica, para las relaciones privadas, mientras que en materia penal y otros asuntos rige el common law, tal como ocurre en la mayor parte de Canadá. Esta convivencia de tradiciones a veces es compleja, pero también brinda flexibilidad para adaptarse a la identidad cultural de cada región. La familia supranacional. Por último, tenemos la familia supranacional, que hace referencia a organizaciones que trascienden la competencia de los estados individuales, estableciendo reglas y decisiones de cumplimiento obligatorio. La Unión Europea es un claro ejemplo. Mediante reglamentos, directivas y la intervención del Tribunal de Justicia, sus disposiciones se integran y armonizan en las legislaciones nacionales de los países miembros, fomentando la integración política, económica y social. Este tipo de organizaciones tiene gran importancia en el mundo actual, pues responden a desafíos que van más allá de las fronteras, como los derechos humanos, la cooperación comercial o la protección del medio ambiente. Con esto llegamos al final de nuestro extenso recorrido por los sistemas jurídicos contemporáneos. Cada uno responde a una evolución histórica particular, a costumbres arraigadas y a principios que reflejan la manera en que distintas sociedades conciben la justicia y la convivencia. Gracias por acompañarme y por su interés en este tema. Espero que este repaso resulte útil para comprender mejor la riqueza y diversidad del derecho a nivel global. Hasta pronto.